¿Quién pensaría que es inteligente burlarse del campeón mexicano Marco Antonio Barrera? Según este peleador, Barrera era solo un pueblerino de México que osaba desafiarle cuando tenía cosas mucho más importantes de las cuales preocuparse. Si algo hemos aprendido en la historia del pugilismo es que sin importar de dónde seas, cuando apelas por esta actitud de peleador gallito, el karma te espera a la vuelta de la esquina. Por ello, cuando el tricolor entró en modo bestia, su instigador no tuvo otra opción que pagar las consecuencias. ¡Bienvenido! En el video de hoy te traigo otra clase magistral de buen boxeo impartida por el mismísimo Marco Antonio Barrera. Te recomiendo discreción, las imágenes que estás a punto de ver no son aptas para cardíacos. Para revivir esta contienda tenemos que hacer uso de nuestra máquina del tiempo y ubicarnos en el 3 de febrero de 1996. Probablemente ni siquiera habías nacido cuando el azteca Marco Antonio Barrera ya dejaba en alto la bandera tricolor, cerrando la boca de los peleadores gallitos que solían discriminarlos por su lugar de procedencia, sin saber que, por muchos años, México había sido la cuna dorada del pugilismo global. Con gran potestad, este peleador aseguró que Barrera no podía simplemente ganarle en su ciudad, remarcando debajo de la manga el hecho de que era un extranjero moviéndose en aguas turbias. Sin saber qué era lo que su contrincante le decía, por no entender el lenguaje, Barrera volteó para preguntarle a uno de su equipo, y tras tener una mejor idea de las temerarias palabras de aquel hombre, le dio la primera cerrada de boca con un golpe de derecha directo a su mandíbula. A diferencia de Kennedy McKinney, Barrera era de los que dejaba sus puños hablar por él. Pero la confianza de McKinney no venía de la nada. En aquella época el peleador era considerado como un excelente boxeador que venía con una asombrosa victoria por nocaut. Un escenario desfavorable sin duda para el azteca, quien, para el momento, no tenía ningún hombre importante en su récord de victorias. Pacquiao y Morales todavía no se habían cruzado en su camino, por lo que hasta el momento su pelea más importante sería contra McKinney. Y a pesar de ser el favorito incluso en las apuestas, tal parece que McKinney no había oído el dicho que reza: no eres tan bueno hasta que vences a un mexicano. Por lo que aquel 3 de febrero del 96 sobre el ring del Great Western Forum en Inglewood, California, sin saberlo, su honor también estaba en juego. Para McKinney la victoria también significaría hacerse con el título mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, el cual Barrera estaba defendiendo por quinta ocasión. Como jueces de esta contienda fueron señalados Louis Flippo, Robert Burt y Ismael Huizo Fernández. De la potencia de sus puños no ser capaz de reclamar la victoria, estas emblemáticas figuras definirían el vencedor de esta épica contienda. Aún así, el astro tricolor no estaba dispuesto a dejarlo todo a manos del ojo crítico de terceros. Con Pat Russell como el tercer hombre en el cuadrilátero, salió de su esquina dispuesto a matar o morir. Primer asalto. Barrera abrió la pelea con un tenaz golpe de izquierda que sacó a McKinney del centro del ring. Desde ese momento, McKinney estiró su izquierda para intentar mantener al tricolor a distancia, pero sin tener mucho éxito. Barrera leyó a McKinney hasta el momento de atacar. Una combinación de izquierda-derecha desencadenó la ofensiva agresiva del tricolor, que dejó a McKinney sudando frío. Very good right hand. There it is. Doubled up with that right hand, lands the third one. More than he's expecting this early, I'm sure. McKinney's been knocked down in his career. That usually means, yeah, you caught me. Now McKinney just landed a right hand of his own. But he's getting hit a lot more. Avanzaba el asalto y McKinney parecía todavía no descifrar cómo entrar a atacar a Barrera, mientras que el azteca enviaba sus puños cada tanto a conectar con su barbilla, obligando a su retador a retroceder hasta las cuerdas en un par de ocasiones. Quedaba claro que el campeón era el legítimo agresor hasta el momento. Guerrero with a left hook to the body. He dips when he throws the left hook, Roy. That's very smart for a fighter to do. Kennedy seems to be breathing a little hard already. And staying upstairs with those right hands. McKinney is to come straight down the pipe at McKinney. Hard right hand landed from McKinney. I told you McKinney has a very good right hand. Barrera coming back. Segundo asalto.
Ambos peleadores se encontraron nuevamente sobre el centro del ring y la izquierda de Barrera empezó a tentar la guardia de McKinney. Eventualmente, iniciaron los intercambios de golpes cercanos. Llegando al primer minuto, la izquierda de Barrera dejó vulnerable a McKinney y fue llevado a chocar contra las cuerdas, obligado a absorber mortíferos golpes con sello tricolor. Body shot hurt McKinney bad. Barrera knows it. Follows up with a barrage. De vuelta al centro del ring, la confianza de McKinney para hablar no estaba presente al pelear. Si bien el peleador gallito dejaba ir sus débiles puños hacia Barrera, ocasionalmente no los enviaba con la potencia suficiente para hacerle daño. De no mejorar su ofensiva estarían serios problemas, de nuevo, pronto. Kenny trying to work the uppercut from long range. We're going to keep the body shots off of him. And if he can continue to work at this pace, he's 30 years Barrera did to throw the body shots so that he doesn't get caught. and trying to test Marco Antonio Barrera. Tercer asalto, debes golpear al cuerpo. Fueron algunas de las instrucciones que Barrera recibió en la esquina antes de salir a la tercera ronda, y entendió la asignación. Valiéndose de su buena coordinación de pies, el tricolor rotó y se desplazó lo suficiente para no permitirle a McKinney conectar un puño, pero dejando espacios donde entraba a entregarle uno o dos. He's been peeled out of a textbook. He's erect, throws correct straight punches. You don't know. Se trató de una ronda de desgaste, donde Barrera atacó solamente para agotar el rendimiento y la psique de su rival. Hasta el cierre, la intensidad subió solo un poco antes de acabarse. Confused at this point. Doesn't really know how to get to McKinney. Barrera might have felt that with the shots he landed. And that jab is beginning to be a very frustrating thing to Barrera. McKinney, whose punch output had been dropping in recent moves when he throws that left hand to the body. There's another one right on the top of the trunks, and another. But that's good for McKinney. Cuarto asalto. McKinney volvió a confiar en su izquierda para mantener alejado a Barrera, pero solo fue defraudado una vez más. El tricolor se encargó de convertir el combate en un intercambio cercano, aunque su retador parecía desarmado para el conflicto. Barrera's allowed McKinney to fight his own pace. I win this fight if he keeps that McKinney dictating his speed. Key issue in the Kennedy-McKinney. Cerca de entrar al último minuto, Barrera retrocedió hasta encontrarse a sí mismo con las cuerdas a su espalda. Aún así, la débil voluntad de McKinney no le permitió acorralarlo por más que de un par de segundos. Barrera can't think and can't set McKinney up. There he tried to hit him with a body shot. He can't commit too much to this though, coach. Barrera's still strong. El ágil movimiento de cintura de Barrera le permitió esquivar gran parte de los golpes que fueron enviados hacia él, y en un punto pareció tan cómodo como si en el centro del ring estuviese. Solo un golpe de izquierda de McKinney logró resonar de toda su ofensiva, en el momento antes de que Barrera regresara al centro del ring. Kenny getting more and more aggressive. He takes a right hand counter uppercut in return. There he And can't now win a fight. Una vez allí, McKinney atacó, buscando acorralarlo al otro extremo, pero Barrera ganó el intercambio con el contraataque, neutralizando por completo la ofensiva de McKinney y dejándolo a él contra las cuerdas. Como una tortilla, el tricolor volteó la situación con gracia y excelencia pugilística. Quinto asalto. Barrera salió de su esquina con precaución, tentando la guardia de McKinney, esperando que se abriera para dar un ataque certero. Ambos peleadores rotaron sobre el centro del ring antes de empezar a intercambiar golpes livianos. McKinney parecía probar suerte al dejarse ir contra el tricolor, pero este era un artista del contraataque. McKinney llevó a Barrera contra las cuerdas pasado el primer minuto, pero falló al lastimarlo. I really stayed with the boxer. I think Kennedy-McKinney's outboxing him. I got a 39. I have it 2-1 and 1 even for McKinney. Levy's pushing him back, and he's telling him the right thing because Kennedy. round 5 arrives. Kenny trying to line it out.
long as he doesn't get you. De vuelta al centro del ring, sus aciertos eran incluso menos frecuentes. Aún así, pareció ser un episodio de cara a la redención de McKinney, volviéndose en una mayor intensidad hacia el final del mismo. Overhand In Barrera's head. Now McKinney turns to talk for the referee to at least say something about it. He should wait till you go back to the corner and tell Kenny Adams to come in and say something to the ref. Sexto asalto. Tú eres más rápido que él. Eran las palabras que se oían en la esquina de Barrera antes de entrar a la sexta ronda. Y con velocidad logró conectar golpes de poder al cuerpo de McKinney tras sonar la campana. McKinney, que seguía persiguiendo el camino de la redención, puso al tricolor contra las cuerdas pasado el minuto. Pero tras Barrera huir por el lateral, ejecutó un guantazo con su izquierda, empujando el cuello del azteca, que lo llevó a recibir una advertencia. Like this. Barrera landing a hog. Exactly where he wants it now. Now he's not afraid to sit in. He can see what Barrera's doing. He had Barrera frustrated. And here's to be dialing him in for increasing punishment. Después de esto, McKinney tuvo que pagar las consecuencias de haber hecho molestar a un verdadero guerrero azteca. Contra las cuerdas fue castigado con violentos golpes al cuerpo y la cabeza. Cuando parecía haberse librado, una ráfaga de puños lo hizo bailar hacia el otro extremo del ring. Guys are landing shots with regularity. McKinney with a hard right hand. Oh, good hook. Good body. This is a war. This is just a war, Roy. A backyard war. Both guys. Burner. To get his back off the ropes. Here comes. Al final de esta ronda, McKinney supo lo que significaba la expresión "salvado por la campana". Séptimo asalto. McKinney se vio afectado antes de dejar su esquina. El cierre anterior le dio a Barrera la confianza necesaria para salir a matar. Con combinaciones al cuerpo, hizo recorrer a McKinney toda la superficie del cuadrilátero. This has become a street brawl. This is what Barrera has to make it into in order to win this fight. Sitting at ringside, Barrera showed. Para la mitad del asalto ya lo tenía presionado contra las cuerdas. That's great body work by Barrera. McKinney has to hit Barrera's body to weaken him too. Entrando al último minuto, McKinney quiso revertir la situación, pero fue incapaz de mantener la bestia de Barrera acorralada. Todo parecía apuntar a que el descenso de uno de ellos finalmente había empezado. Is on the line. He sees this as the ultimate crossroads fight for him. No, he's not used to that. Not at all. That's what Coach Adams told McKinney. Octavo asalto. Barrera orbitó alrededor de McKinney al inicio del episodio, cerrando su oportunidad de conectar un buen golpe. Abriéndose lo necesario, el tricolor jugaba al desgaste de su rival, mientras dejaba ir su izquierda para reconocer el terreno antes de entrar a él. There's your card through 7, Harold. What do you think? Okay, Jim, I've got Ahead, 4 rounds to 2. Cerca de entrar al último minuto del episodio, una tripleta de golpes que empezó y cerró en mortíferas derechas hicieron caer estrepitosamente a McKinney de espaldas sobre la lona. Hit him once. Oh, so you can't get caught back. Down goes Kennedy McKinney. Sentado, quizás desorbitado, esperó la cuenta de 7 de Russell antes de ponerse de pie. Barrera, quien veía la escena desde una esquina, se abalanzó hacia él tan rápido como fue permitido y lo acorraló contra las cuerdas. McKinney se escabulló hacia el centro del ring solo para recibir una ráfaga de golpes que lo harían volar hacia el otro extremo. Sin apoyar sus guantes sobre la lona, pero sí en las cuerdas, McKinney parecía haberse librado del derribo. Fue castigado en la esquina hasta que buscó el enganche para intentar parar la masacre de la cual se había convertido en víctima. Pero la furia de Barrera
era tal que, como un toro en medio de una estampida, lo volvió a enviar al otro extremo, esta vez sin las cuerdas, para atajarlo. McKinney se levantó de inmediato, pero Russell contó hasta los reglamentarios 8 antes de dejarlo continuar. Con menos de 30 segundos en el reloj para sobrevivir, emprendió un plan de huida que consistió en zancadas y brincos para no quedar frente a Barrera una vez más. Desafortunadamente, el tricolor sí era más rápido que él y logró acorralarlo contra las cuerdas, propinándole una buena ráfaga de severos puños hasta que la campana lo obligó a detenerse. Noveno asalto. McKinney se había mostrado moribundo en su esquina y parecía no haber posibilidad de que sobreviviera la novena ronda. Pero sus desplazamientos laterales lo ayudaron a comprar el tiempo suficiente. Cuando sentía mucha tensión, estiraba a su izquierda para mantener a Barrera a distancia. Aún así, el tricolor demostró supremacía al conectar buenos golpes a la cabeza y al cuerpo, acorralándolo ocasionalmente contra las cuerdas. Barrera keeps his fight up here, right up. Unable to throw back very often. Barrera just bearing in. The body shots are starting to show on McKinney. McKinney tired. Just like he is now. He should be all over the guy. He can hit the guy now. Entrando al último minuto, otra mortífera ráfaga de golpes dejó a McKinney atrapado en una esquina de vuelta a la lona. Russell le permitió volver a pelear solo para continuar con su plan de escape, que sorpresivamente lo ayudó a vivir otra ronda. Décimo asalto. McKinney ya no tenía intención alguna de intercambiar golpes con Barrera. Desde el inicio del asalto marcó su distancia y continuó desplazándose para no quedar frente al tricolor. Barrera continuó presionando, siguiéndolo de cerca y conectando golpes de poder. Por un momento, la ofensiva de McKinney parecía volver a brillar al acorralar al azteca contra las cuerdas, pero solo se trató de patadas de ahogado. Más allá de esos breves instantes, Barrera continuó siendo el claro agresor de la contienda. One thing that also should be noted here is McKinney sacrifices his head for his body. He keeps his hands. Another excellent right. Oh, that hurt McKinney. That hurt Barrera. That shot hurt Barrera finally. Alrighty. Kennedy McKinney re-seizes the momentum of the fight. Barrera's hurt. Barrera's still powerful and strong. But with a good right hand here. Oh, good try. Oh, he got caught with a good shot. Décimo primer asalto. Con la decisión de los jueces a la vuelta de la esquina, McKinney tenía solo 6 minutos para probar por qué merecía su gracia. Si no iba a detener a Barrera definitivamente antes de que se cumplieran los episodios programados. Como un auténtico golpe de suerte, McKinney conectó una dura mano derecha al mentón de Barrera justo cuando su pie izquierdo se resbaló de la lona, lo que llevó al tricolor a apoyar su guante derecho en la lona. Russell le contó y continuó el combate. Barrera, frustrado por el derribo, entró en modo bestia y saltó al ataque solo para resbalarse una vez más, prácticamente en el mismo sitio. Con mayor cautela, el tricolor peleó el resto del episodio demostrando que McKinney seguía sin poder herirlo de gravedad. He's landing the more solid punches in this round. You look back at that minute and 40-second break between rounds 9 and 10. What an enormous benefit it was to the 30-year hard right hand by Barrera. And a left hand shot. But they're going to go. Décimo segundo asalto. Al cierre del 11º episodio, McKinney alzó sus brazos, celebrando haber llegado a la última ronda en pie. Por poco. Pensó que ya no había posibilidad de que Barrera lo detuviese de una vez por todas. Pero, por subestimarlo, una vez más, el karma solo se le duplicó. Barrera entró a la última ronda en modo bestia, asestando golpes de poder a diestra y siniestra. A pocos segundos de haber iniciado, McKinney ya estaba de espaldas sobre la lona.
Una dura mano derecha le había devuelto el favor y ahora solo debía decidir si levantarse antes de que Russell llegase a 10. McKinney pretendió evitar visitar de nuevo la lona con desplazamientos laterales y enganches, pero no le fueron suficientes. Barrera lo siguió de cerca y los presionó tanto que incluso lo llevó a tropezarse y caer a la lona por su cuenta un par de veces. It would be a tough way to go for Kennedy McKinney. Hard right hand over the top by McKinney. The fans chanting for Barrera. Thing to go through. I went through that once in a fight with Delano Malinga. Oh, he's hurt now. Oh, tremendous left-hand body shot. No contento con esto, Barrera estaba decidido a pelear hasta el último segundo. El tricolor ejecutó otra dura mano derecha que dejó a McKinney sentado en la lona por cuarta vez. Nada más en esta ronda. No había nada más que hacer. McKinney is a weak fighter now. Barrera knows it. And that's it. El pueblerino mexicano le había demostrado al gran hombre de ciudad que es un buen pugilista. Contra toda probabilidad y tendencia en las apuestas, Kennedy McKinney perdió por nocaut técnico a los 2 minutos con 5 segundos de la 12ª ronda. Después de tantas promesas, necesitó ser levantado por los asistentes del ring mientras miraba a duras penas por su rostro desfigurado como el campeón indiscutible celebraba su victoria. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que McKinney tuvo alguna posibilidad real ante Barrera? ¿Cuáles crees que fueron las decisiones que lo llevaron a este trágico desenlace? Te leo en los comentarios.